Bienvenidos a Desenfoque, un espacio dedicado a tu salud ocular impulsado por la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana. En cada episodio bajamos la medicina a la calle para que entiendas, de la mano de los mejores especialistas, cómo cuidar lo más valioso que tienes, tu visión. Este podcast llega a vosotros gracias al apoyo de Roche, comprometida con la innovación y la salud de nuestros ojos, y está producido por el equipo de audiovisuales de Cibirred. Comenzamos. Hoy estamos con el doctor Barranco, oftalmólogo especializado en oftalmología infantil, con especial dedicación al tratamiento del estrabismo en edad pediátrica. Actualmente médico oftalmológico en Innova Ocular Clínica Vila y jefe de servicio de oftalmología en 2 hospitales. Bienvenido, Honorio. Muchísimas gracias por la invitación y estoy encantado de estar aquí contigo, Lucía. Honorio, ¿tú crees que hay profesiones y especialidades que te encuentran a ti más que tú a ellas? ¿Te pasó eso a ti con la oftalmología infantil o fue una decisión consciente? Pues, a ver, el modo que llegué a la oftalmología infantil es un poquito peculiar. Yo llegué, como suelo decir, por huevón. A mí me pusieron en el Hospital de la Ribera como jefe de servicio y cuando llegué no había estructurado secciones. Entonces dije, vamos a estructurar en secciones, retina, polo anterior, oculoplastia infantil. Y dije, bueno, cada uno de vosotros ponedme del 1 al 4 vuestra especialidad favorita. Y yo ya decidiré a quién pongo en cada cosa. Pues absolutamente todos pusieron infantil en el número 4. Sí. Nadie quería dedicarse a los niños, todos les daba pánico. Y entonces dije yo, ¿y a quién le meto yo este marrón? Y dije, pues voy a hacerlo yo. Y entonces llevo haciendo oftalmología infantil desde el año 2000, o sea, ya 20 y tantos años, y empecé pues totalmente por huevón. Jolín. Pues es raro, ¿no? Bueno, no es raro. Supongo que es verdad que trabajar con niños da un poco de miedo a veces. Efectivamente. Sí. Yo que trabajo con niños en mi tiempo libre, imagino que tratar con ellos en consulta cambia completamente la forma de ejercer la medicina. Porque, claro, no es lo mismo un adulto que un niño que igual no sabe expresar qué le pasa. ¿Cómo es esa comunicación con los niños? ¿Con qué edades trabajas tú? Pues se va a ver realmente con todas las edades. De hecho, a veces también digo de broma que me da la sensación de que me llaman a mí antes que al abuelo del niño. Yo he tenido casos que me llaman, que hay un niño con las córneas blancas, una opacidad corneal congénita, y dice, bueno, ¿y cuánto tiempo tiene? Y dice, 2 horas. Digo, caray, llevárselo primero al abuelo, presentarse, luego ya lo veo yo, ¿no? En fin, te digo porque sí, trabajo con niños de todas las edades. Y obviamente cuando los niños son muy pequeños, la información a veces obtenerla es bien difícil. Entonces tienes que tener una serie de mecanismos, las exploraciones son complejas y eso yo creo que es precisamente lo que hace que todos pongan en el número 4 a la oftalmología infantil, que muchos oftalmólogos tengan serios inconvenientes de dedicarse a este campo. ¿Alguna vez un niño te ha dicho algo en consulta que te haya sorprendido, que te haya dejado sin palabras? Pues todos los días. No voy a remontarme mucho. Hace un par de horitas estaba con un niño y estaba explicándole a la madre que teníamos que hacer una terapia visual para mejorar la integración de ambos ojos. No pienso hacer eso. Por ejemplo, eso hace 2 Jolín, horitas. vaya carácter. Que con bastante frecuencia pues los niños te sorprenden y a veces para bien también, por supuestísimo. Sí. ¿No? Nada, trabajar con ellos es una maravilla. No, Tiene sus dificultades, pero también tiene una grandísima. Seguro que te ríes un rato. Sí, desde luego que sí. Si por algo se caracterizan los niños es porque son los pacientes más honestos del mundo y si algo no les gusta te lo dicen a la cara. ¿Cómo te ganas tú la confianza de un paciente que tiene 5 años y que puede que te tenga cierto miedo o respeto? ¿Cómo los tratas tú? Pues, a ver, no es sencillo, pero tiene sus trucos. Pero lo importante con los niños es que los trucos no deben parecer trucos. Es decir, hombre, primero tienes que tener una actitud amigable, desenfadada, bromista, para ganarle confianza, y yo creo que es muy importante dirigirte a él. Tenemos mucha tendencia a los papás, ¿qué le pasa? No, ¿qué te pasa? Dirígete al niño, míralo a la cara, interactúa con él, eso es muy importante. Y luego, pues, tienes que la consulta ser como con forma de juegos. Muchas veces, pues, no le dices, pues te voy a poner un oclusor para ver, sino
ahora vas a mirar con estas gafas mágicas. A ver, mamá, ¿cómo ves tú con las gafas mágicas? ¡Ah, qué bien! A ver tú. Es decir, tienes que convertir todas las exploraciones que haces en juegos. Algunas son muy chulas, tipo cuando exploras la estereopsis, que les pones unas gafas rojo-verde para que vean la profundidad. Entonces, el niño se lo pasa bien. Entonces, otras veces, como cuando les dilatas la pupila o les tienes que sujetar para hacer algo, obviamente no. Ya. Pero eso, una actitud yo creo que desenfadada, bromista y participativa con el niño y haciéndolo como si fueran juegos. ¿A ti qué es lo que más te llama la atención de trabajar con ellos? Pues, a ver, los niños, pues yo creo que lo más bonito de mi especialidad, lo que más me motiva es que tú tienes la sensación de que realmente estás ayudando a las personas. Hay muchísimas profesiones preciosas en el mundo, pero yo creo que no cambiaría por ninguna por la mía, porque sí que tienes la verdadera sensación de que tú estás ayudando a ese niño, le estás mejorando la vida de alguna manera, mejorando la vida de una familia que a veces vienen también muy angustiados. Entonces, yo creo que lo que más me gusta trabajar con niños es eso precisamente. El grado de agradecimiento es mucho mayor que con otras especialidades, incluso con otras subespecialidades de la oftalmología. Sí, creo que esa es tal cual la belleza de tu especialidad. Pues hablando de niños tan pequeñitos, como tantas otras cosas en nuestro cuerpo, la visión es una cosa que se va construyendo con el tiempo. No nacemos viendo nítido, ¿no? Efectivamente, no. No. Los niños al nacer ven realmente los bultos, o sea, no han aprendido a enfocar, no son capaces de acomodar, de contraer un músculo que hay dentro del ojo para tener la imagen más definida. Y además los niños cuando nacen con una hipermetropía de alrededor de unas 3 dioptrías. Hipermetropía que luego con el crecimiento va reduciéndose poco a poco. Entonces, sí, efectivamente los niños no ven bien al nacer. El reflejo de fijación, el que tú le pones un objeto y el niño ya dirige la mirada hacia él y lo busca, eso se desarrolla entre las 4 y 6 semanas postnatales, es decir, no está presente al nacimiento. Un niño que al nacer no fije, no mire, no quiere decir que sea un niño ciego, es un niño normal. Vale. Un niño que con 3, 4 meses ya no fije, no mire, eso ya no sería normal. Pero sí, efectivamente el niño no nace viendo bien del todo. ¿Y en nuestro cerebro cambia algo en ese proceso de aprender a ver? Efectivamente, se va produciendo primero ese desarrollo de la fijación, entonces aprendemos a dirigir el ojo hacia la zona con la que tenemos una mejor visión, luego se va integrando lo que es la visión binocular, vas viendo con los dos ojos, en la acomodación, el enfoque que hacemos va haciendo que esa hipermetropía con el tiempo vaya bajando, entonces se va ganando la visión de forma muy progresiva. De hecho, la agudeza visual del 100% y la visión binocular perfecta no se alcanza hasta los 4 años de edad. Un niño de 3 años con un 80% es totalmente normal. Sí. Y en ese proceso de desarrollo hay cosas que supongo que, por desgracia, también pueden no salir como deberían, no tan bien como deberían. Indudablemente. Si yo fuese una madre o padre, ¿en qué cosas debería fijarme para darme cuenta de si hay algo que no va bien con la visión de mis hijos? Yo creo que da igual la edad, ¿no? Por lo menos hasta los 4 años. Vale, en función de la edad los signos serán un poquito diferentes. Vale. A ver, por ejemplo, un niño, insisto, al recién nacido es normal que no mire, pero si un niño a los 2, 3 meses no fija las cosas, tiene como un desinterés visual, tú le ofreces una cosita, le sonríes y en cambio mira para otro lado, y sobre todo si cuando intenta mirar empieza a hacer un movimiento vibratorio de los ojos que se llama nistagmus. Vale. Cuando no llegan a fijar, entonces empieza a hacer este movimiento vibratorio. Un nistagmus a los 2, 3 meses de edad ya te debe orientar a que ahí tenemos un cierto problema. Ya niños un poquitito más mayores, pues que ves que se tienen que acercar mucho a las cosas o que cuando están mucho rato haciendo trabajo de cerca pues se frotan los ojos, les da como sueño, refieren cefaleas, dolores de cabeza. Es decir, los signos de baja visión o de visión incorrecta son diferentes según la edad de la que estamos hablando. Pero sobre todo, falta de fijación, aparición de nistagmus, frotamiento frecuente de los ojos, todos esos serían síntomas de alarma que nos deberían hacer consultar a un especialista. Y bueno, ya me has dicho que hasta los 4 años la visión es, por así decirlo, moldeable. Pero a partir de esa edad, ¿cualquier anomalía se consideraría ya enfermedad del ojo? Sí, claro. Sí, cuando cualquier cosa que nos vaya a producir una detección del desarrollo normal, además va a ir asociado a un problema que es la ambliopía o ojo vago. Si tenemos un problema ocular que afecta a uno de los dos ojos, el cerebro va a recibir una imagen dispar de un ojo y otro, y eso va a generar el ojo vago ambliopía, que eso es el caballo de batalla. Y la edad que se establece es probablemente los 6. Hasta los 6 años
todos aquellos defectos pueden tratarse con un resultado bueno. Más allá de los 6 ya hemos llegado un poquitito tarde. Eso es lo más angustioso, dijéramos, de la oftalmología pediátrica, que tienes que solucionarlo y, si es posible, ya. Honorio, ¿cómo es darle una mala noticia a un niño? ¿Te llevas a casa esa experiencia? Bueno, es una pregunta excelente, efectivamente. Dar unas malas noticias a un niño o a una familia es algo que no te enseñan en la carrera. No te dicen malas noticias, 1 en cuarto, ¿no? No existe esa asignatura. Entonces, bueno, es complejo. Piensa, por ejemplo, que a mí me ven a lo mejor un niño recién nacido, que los padres sospechan que no ve bien, yo hago la exploración y veo que tiene una anomalía congénita del nervio óptico, por ejemplo. Sé que ese niño no va a ver. ¿Cómo hablas con la familia y cómo...? Porque además es importante hacer una estimulación visual temprana. ¿Cómo metes la palabra 11 en mitad de la conversación sin que se te desmoche ahí los padres? Ya. Es extremadamente complejo. Y no hay unas reglas fijas, pues tienes que hacerlo mucha atención, dedicando tiempo, con cariño y siempre buscando los aspectos positivos y siempre dejando a lo mejor la malísima noticia para un segundo tiempo, no lo sé. Respecto a si te lo llevas a tu casa, pues sí, me temo que sí. De hecho, te acuestas por la noche y se pone a tu lado Marta y dice, oye, que me ha recibido. Luego Martín y te dice, ay, mira que me tengo mucha isquemia en la retina. Y dices, todos calladitos, que aquí hay que dormirse, ¿eh? Todos a callar, que nos tenemos que dormir todos. Claro, eso te lo llevas a casa. Todos los médicos nos llevamos a casa, pero cuando te das niños, más todo. Ya, seguro. ¿Dirías que tu faceta musical te ayuda a conectar con los pequeños? No lo sé. Yo, desde luego, mi faceta musical es algo que llevo desarrollando de toda la vida, realmente, como hobby. Pero bueno, sí que he hecho cositas y recientemente un disco que hemos hecho en 2022 pues ha tenido más de 2 millones de reproducciones en Spotify. Seguimos haciendo cosas. Hace una semanita toqué en el Roch Arena ante 2.000 personas en un tributo a David Bowie. Y bueno, sí que sigo haciendo cositas de la música como afición. Y no lo sé si eso me ayuda a conectar, pero bueno, te ayuda por lo menos a desconectar, que también está bien, además de conectar. ¿Tu grupo Sunken Screens tiene algo que ver el nombre con la oftalmología? Bueno, realmente el grupo es un grupo que montamos Pepe Mayén, que es un cirujano plástico muy amigo mío, y yo, y realmente las palabras vienen, quiere decir pantallas ocultas, con lo cual un poquito de tema oftalmológico sí que tiene, pero bueno, realmente viene de la letra de la canción Life on Mars de David Bowie, que habla de Sunken Dream y Silver Screen, creo que a lo largo de la letra de Life on Mars. Qué guay, pues es muy guay ver que además de esa faceta médica, un médico, en este caso oftalmólogo, tiene otras cosas normales como hacemos el resto de personas en su vida. Por supuesto, por supuesto. Normales somos. Intentamos. Sí. ¿Y qué es lo que más dirías que te cuesta o lo más duro de tu especialidad? Supongo que la parte de dar malas noticias. Vale, sí, a ver. Una cosa es la especialidad per se, es decir, el trabajar con niños y con oftalmología infantil. Otra cosa, lo duro de verdad ha sido pues, estos años que he estado trabajando en la FE, que es un centro de referencia. Eso quiere decir que al final todos los casos más complejos de la Comunidad Valenciana te acaban cayendo a ti. Claro. Entonces, caray, sí que es verdad que los casos que están bien, pues les vas dando a ti y te vas quedando con los más complicados. Había una residenta mía que me decía que mi consulta era una consulta anticonceptiva. Porque, claro, una chica joven que quiere ser mamá se pasa consulta a mi lado y es una desgracia detrás de otra, claro. Entonces, claro, quizá lo complicado es en aquellos casos tan sumamente extremos. Cuando estás en una consulta en la que lo que ves son defectos refractivos, estrabismos, bueno, es una cosa llevadera y muy satisfactoria. Pero cuando estás en un hospital de referencia con los casos tan complejos, tumorales, vasculares, tipo la retinopatía de la prematuridad... Tiene que ser duro. Es duro, sí, sí. Mucho. Una de esas anomalías que derivan del mal desarrollo del ojo es una patología que es bastante conocida en niños y niñas, que es el estrabismo. Honorio, ¿nos cuentas exactamente qué es el estrabismo para que lo entendamos todos y por qué es un problema que va mucho más allá de la estética? Vale, pues sí, efectivamente, el estrabismo lo que es un desalineamiento de los ejes oculares, es decir, un ojo y el otro están mirando en posiciones distintas. Entonces, cuando se desalinean los ojos,
el niño inicialmente tiene visión doble, ve doble imagen, porque Vale. ve los objetos situados en dos puntos distintos del espacio. Como eso es algo que el cerebro no lo puede tolerar y el niño tiene todavía un cerebro moldeable, lo que hace es suprimir. El ojo desviado, digamos, lo desconecta, lo apaga. Vale. Entonces ve solamente con uno. Pierde la visión estereoscópica, la visión de relieve, y además esa supresión sostenida en el tiempo acaba produciendo un ojo vago. Entonces el estrabismo es muy importante porque produce ojo vago y porque además evita el que tengan una visión binocular fina, estereoscópica, que para muchas profesiones, pues igual como la vuestra, si estáis haciendo imagen, necesitáis una visión de relieve muy buena y claro, si los niños con estrabismo eso pueden no desarrollarlo. Nuestra faena es que lo desarrollen. El hecho de que el propio cerebro apague uno de los ojos para que dejen de llegar dos imágenes, creo que es bastante preocupante para unos padres que además no saben nada sobre este problema. La ambliopía, si lo digo mal, me corriges. Sí, lo has dicho perfecto. ¿A qué puede derivar? ¿Cómo podemos entrenar ese ojo? ¿Se puede entrenar el ojo? Claro, exacto. Entonces, la ambliopía es algo muy importante que puede aparecer, como hemos dicho, en el caso de estrabismos, pero también simplemente en el caso de lo que se llama anisometropía, la graduación distinta entre un ojo y otro. Vale. Imagínate, un ojo tiene media dioptría y el otro tiene 8 dioptrías. Entonces, el cerebro recibe una imagen enfocada y otra imagen desenfocada. Al no poder fusionar la imagen de los dos ojos, prefiere anular, suprimir la imagen del ojo que tiene más graduación, entonces el ojo se hace vago y ya no se puede recuperar más allá de los 6 años. Entonces sí, hay muchos tratamientos para la ambliopía que pasan por tratamientos ópticos, tratamientos ortópticos, oclusiones, incluso intervenciones quirúrgicas. Vale. O sea, que podemos entrenar ese ojo. Desde luego, debemos entrenar el ojo. Nunca debemos dejar de tratar una ambliopía, eso es fundamental. Vale. Yo no sé si esto se debe a que me he hecho mayor o... ¿Quién pillará tu edad? no. ¿Quién la pillará? Mayor nada. Pero antes veía a mucha más gente usando el típico parche en el ojo. Y yo, evidentemente, de pequeña no sabía a qué se debía esa particularidad. Pero ahora, si me pongo a pensarlo, llevo años sin ver a un niño con ese tipo de parches. Entonces, no sé si ha evolucionado el mecanismo de tratar el estrabismo o si simplemente me he hecho mayor y me he dejado de fijar en esas Insisto cosas. que de mayor nada. Pero bueno, sí, a ver, el parche sigue siendo el tratamiento de la ambliopía que tiene mayor evidencia científica. Está demostradísimo científicamente que el parche es eficaz. Ahora bien, sí que es verdad que ha cambiado un poquito la tendencia en el número de horas de parche. Vale. Entonces, cuando inicialmente se trataban a los niños con 8 o 12 horas de oclusiones, pues claro, iban al cole con el parche, estaban todo el día con el parche, pero se ha visto que con un número menor de horas, con 4, con 6 horas, incluso con 2, según los casos, puede ser igual de eficaz o casi igual de eficaz. Entonces, claro, si a un niño le tienes que estar tapando 8 horas, no tienes más remedio en el cole, pero si le tapas 2, lo puedes hacer en su casa. No tiene el estigma de los otros niños que le peguen, oye, el ojito, el parche, tal y cual. Entonces, lo que ocurre es que sigue habiendo mucha gente que tapa al niño, pero lo tapa ya en su casa, porque se hace un número menor de horas. Además de que hay otro tipo de terapias, como la terapia visual, la ortóptica, que en parte también mejora este tipo de cuadros. Entonces, pues bueno, pero el parche sigue siendo de plena actualidad, ¿eh? Genial, pues me tendré que fijar un poquito más. La mayoría de oftalmólogos, según he aprendido en estos últimos capítulos pasados, operáis. Es un caso, espero, poco frecuente, pero entiendo que saber que tu hijo tan pequeño tiene que ser operado, nada más y nada menos que de los ojos, debe ser difícil de digerir. Es muy complicado para las familias y efectivamente ahí tienes que dar una seguridad y tienes que dar una explicación con calma, prolija de lo que le vas a hacer, de lo que cabe esperar, de que puedes ocurrir bien, que puede ocurrir mal, etcétera, etcétera. Tendrás que ser muy selecto con las palabras. Y a mí me gusta también explicárselo un poquito al niño, por supuesto, como decíamos antes, forma de juego, decir, mira, pues tú vas a entrar a un sitio donde van a ir todos vestidos de verde o vestidos de azul y te van a dar al respirar una cosa que dicen, porque yo nunca lo he olido, pero dicen que huele a pedo de dinosaurio. Ya me dirás después si era verdad que olía eso. Y entonces nada, te vas a quedar dormidito, luego saldrás, te das un ojito tapado, así. Me gusta también explicarle personalmente al niño para que vaya un poquitito al quirófano sin que sea una cosa misteriosa que no sabe qué va a encontrar ahí dentro. Vamos, que la respuesta a ese brote emocional, por así decirlo, es la fantasía.
Un para un poquito, niño, sí, 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 ¿no? sí. En los niños siempre tienes que utilizar un Sí. poco eso, sí, sí. Y una pregunta relevante para los adultos que nos escuchan. ¿El estrabismo es exclusivamente una condición pediátrica o también hay casos en la edad adulta Sí, de músculos que dejan de trabajar sí, en el ojo? efectivamente. El estrabismo es predominantemente pediátrico, efectivamente los casos más frecuentes son pediátricos, pero también, por supuesto, hay mucho estrabismo del adulto. El estrabismo del adulto, además, es particularmente más complejo que el del niño. Por lo que habíamos comentado, el niño que desvía desconecta su ojo. El adulto ya no puede desconectar el ojo, entonces el adulto tiene diplopia, tiene visión doble. Entonces, claro, mientras que en un niño, si tiene un estrabismo de pequeñito ángulo, igual no importa mucho, en un adulto tienes que dejarlo perfecto clavado, porque poquito que desvíe va a haber doble imagen, y la doble imagen es algo tremendamente invalidante en tu día a día. Entonces, sí, el estrabismo del adulto existe y es muy complicado. Pues nada, habrá que entrenar esos ojos. Sí, también se puede hacer, por supuesto, ejercicios, terapia visual. Mm. Siempre mejor dirigidos por un profesional que por tu cuenta, pero sí, sí. Pues cambiamos de patología Muy bien. y a una que creo que sorprende si decimos que la puede sufrir también un niño, ¿vale? Cuando escuchamos la palabra cataratas, la asociación inmediata es con la vejez. Pero la realidad es que existe un tipo de catarata llamada catarata congénita Ujú. que hace que un bebé nazca con el cristalino opaco. ¿Qué significa esto exactamente para el bebé y con qué frecuencia ocurre? Vale, pues afortunadamente la catarata congénita es muy infrecuente. Mientras que la catarata senil, la catarata de la persona mayor, es algo muy frecuente, pues, por ejemplo, pues en la FE operábamos alrededor de 2, 3, 4, mucho cataratas congénitas al mes, y somos como centro de referencia, mientras que en ese mismo periodo igual se operaban 400 cataratas del adulto. Es decir, la frecuencia afortunadamente es muy baja, porque la catarata congénita en el niño, pues es que el cristalino, la estructura que se encarga del enfoque, está opacificada, no deja pasar adecuadamente la luz. Y claro, si es congénita, es de alta densidad, pues es un tratamiento muy complejo. Ujú. Y si esto ocurre desde bebé, ¿cómo se detecta en alguien que no es capaz de expresar con palabras que no ve, que no siente, no sé, en un recién nacido? Claro, es muy complejo. Y aparte de complejo, la detección, que muchas veces, si son cataratas muy pequeñitas, pueden pasar desapercibidas. Ujú. Cuando es una catarata blanca, pues le ves al niño la pupila blanca y lo Claro, ves sí. relativamente fácil. Lo que es muy difícil a veces es tomar la decisión de la cirugía en el niño, porque el niño no te va a decir, no vas a poder cuantificar con exactitud la agudeza visual. Claro. Entonces vas a tener que hacer la indicación un poquito por el olfato, por la experiencia. Es decir, esta dureza de catarata, este tamaño, me orienta que es o quirúrgico. En cambio, esta catarata más pequeñita y no es tan densa, igual podemos observarla y dejar a ver qué pasa. Entonces, muchas veces es difícil saber si operar o no operar. Ya. La catarata, o bueno, en vez de catarata, el cristalino opaco se puede reducir si ves que no es un... O sea, en el momento en el que decides no operar esa catarata, ¿es porque ese cristalino en algún momento va a poder No, ser normalmente un las poco más cataratas nítido? congénitas no suelen regresar, no van a mejor, ¿Vale? tampoco suelen progresar, tampoco suelen ir a peor. Mira, yo me refiero, por ejemplo, a una catarata, imagínate, de 1 milímetro que deja unos 3 milímetros o 4 de pupila libre. Bueno, ahí esos pueden tener una muy buena agudeza visual. Una catarata, por ejemplo, ya de 3, 4 milímetros, que ya coge casi toda el área pupilar, casi seguro. Entonces, no van a ir a mejor, pero sí que pueden permitir un desarrollo visual razonablemente bueno y no tener que operar de forma inmediata. Pero bueno, la mayor parte de cataratas suelen requerir una cirugía relativamente inmediata. Y cuando las cataratas requieren una cirugía, también requieren una cierta recuperación. Me intriga mucho cómo es este proceso de aprender a ver con un ojo, de entrenarlo. ¿Cuál dirías que es la parte fácil y la parte difícil? ¿La cirugía o la recuperación? Pues a ver, en la catarata congénita me temo que ninguna de las dos cosas. La parte quirúrgica es difícil, es mucho más difícil una catarata congénita que una del adulto, por una serie de temas técnicos que quizá no valga la pena entrar,
pero en una cosa que es muy importante. Cuando tú operas una catarata del adulto, tú haces una prueba, una que se llama biometría, que miras cómo es el ojo de largo. Si tiene 24, 25, 26 milímetros, y con una fórmula calculas la lente intraocular, se la pones al paciente y se queda a 0 de graduación el resto de su vida. Si haces eso con el niño, le operas, se queda a 0, pero el ojo le va a seguir creciendo. Entonces, al año siguiente va a tener una dioptría de miopía, al otro igual tiene 2, con lo cual, si lo operas muy pequeñito, lo debes dejar adrede hipermétrope. Pero no sabemos con seguridad cuánta hipermetropía le tenemos que dejar. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo a los papás. Le digo, mira, es como si yo te dijera, ves, comprar unos pantalones ahora con 3 meses de vida y se los guardas a ver si le vienen a los 18 años. Igual se los compras largos, que cortos, que anchos, que estrechos. No sabes seguro si ese niño de 3 meses va a medir 2 metros, 1,80, 1,60, si va a ser más grueso, más delgado. No lo sabes. Sí, Entonces, claro, es extremadamente difícil el cálculo de la propia lente intraocular que has de implantar. Lo has de dejar hipermétrope si es muy pequeñito de 5, si tiene un añito ya lo dejas con 3, luego con 2, con 1. Entonces eso es muy difícil. Y luego, desde luego, lo más complicado es el tratamiento de la ambliopía posterior. Luego, con el adulto tú operas y ahí has acabado. Con el niño operas y ahí empiezas. Luego viene todo el camino después de la recuperación visual. Claro, es que ahí hay que tener en cuenta el proceso de crecimiento de una persona. Por eso, sí. ¿Hay algún caso en tu trayectoria de cataratas congénitas o similar que ilustre bien por qué importa tanto la detección temprana, que es una cosa en la que han hecho mucho hincapié tanto Pepe como Roberto? Sí. A ver, casos tengo desgraciadamente de los dos. Desde casos que me han llegado tarde, con lo cual hemos realizado una cirugía perfecta con un resultado anatómico genial, pero el niño ya tenía un ojo vago, una ambliopía muy avanzada, encarcelada, y no ha habido manera de que luego recuperara visión pese a tener una cirugía correcta. Y también, afortunadamente, tengo muchos casos de lo contrario, que se han cogido a tiempo, se han operado a tiempo, se ha trabajado, lente de contacto, terapia, oclusiones, pam. Y hemos podido tener casos de una aguza visual del 100%. Sí. Genial, pues me alegro, oye. Bueno, ahora que viene el veranito, me parecía interesante charlar sobre hábitos visuales que tienen las familias y los niños, pues en la rutina, sobre todo con el agua, con el cloro, estar al sol, la sal del agua de la playa. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué ocurre en el ojo de un niño con la radiación solar, la radiación ultravioleta, y qué hace que sea especialmente relevante en la infancia? Porque, claro, el ojo debe ser mucho más débil que el ojo de un adulto. Efectivamente. Se ha estimado que la radiación ultravioleta afecta al niño casi 8 veces más que al adulto. ¡Wow! Porque no tienen todavía desarrollado verdaderamente el pigmento del iris, el pigmento de la retina, entonces el daño que puede hacer la radiación ultravioleta en el niño es mucho mayor que en el adulto. Pues se estima un 75% respecto al 10% del adulto. Lo cual, la protección de la radiación ultravioleta es fundamental en el niño. ¿Y los niños están a salvo de esa radiación si no miran directamente al sol? Hombre, indudablemente, si miran al sol, muchísimo peor. Pero incluso, pues cuando hablamos de verano, el reflejo que se produce en la superficie del mar o de la piscina, ese reflejo, eso también produce radiación. ¿Y nos podemos quemar el ojo? Nos podemos quemar el ojo, sí. A ver, el quemarse el ojo con la radiación ultravioleta puede producir quemaduras más superficiales, como en la córnea. También puede ocurrir en la nieve, pues en la nieve también hay que tener también te refleja, que se produce una queratitis, como unas ulceritas en la córnea. Pero lo más grave es el sol directamente. Por ejemplo, si miras durante un eclipse al sol sin ninguna protección, se puede hacer una maculopatía solar que puede ser definitiva. Indudablemente es grave, claro. Sí, ahora nos viene enseguida un eclipse en agosto, así que todo el mundo a protegerse. Muy bien. Y es verdad que los ojos de color clarito son mucho más sensibles o tienen mucha más... ¿Cómo se dice? Sí, como que están mucho más... La falta de pigmentación del iris en los ojos claritos tiene una menor barrera a la entrada de la radiación y indudablemente produce muchísimo más daño. Yo además pues monté una unidad... ¿Pero y eso por qué?
Sí, porque la capa, digamos, posterior del iris, que es el pigmentario iridiano, tiene menos melanina, entonces tiene menos protección contra la entrada del sol. De hecho, yo monté una unidad de referencia también de albinismo. El albinismo ocular son niños que tienen una baja pigmentación y tienen una pigmentación nula. Son ojos que tienen extremadamente claros y claro, ellos tienen que protegerse, hacer una protección extra contra la radiación solar. Qué interesante. Pues como la piel, ¿no? Supongo. Sí, igual. El método más usado para proteger estos ojos quizás sean las gafas, pero las gafas de sol, digo. Pero hay un mercado demasiado amplio que además es muy difícil conocer para una persona que no trabaja con ojos. Entonces, ¿qué deberíamos buscar en unas gafas específicamente para niños, en unas gafas de sol? Hombre, específicamente no sería preciso. Tiene que ser unas gafas de sol buenas, es decir, unas gafas de sol precedente de óptica, no de una tiendecita, y que estén homologadas. Tiene ahí un certificado, digamos, una marca CE, que es la que indica que tiene un estándar mínimo de calidad y bueno, tienes que buscar que sea una gafa buena. Hace un par de episodios, Pepe comentó que frotarse los ojos es muy perjudicial para la vista. Con el cloro de la piscina, la verdad, sobre todo el queratocono, playa. que es una enfermedad que al frotarse mucho acaba deformándose la córnea y generando pérdida visual, sí. Pues eso, con el cloro, con la sal, se acentúa mucho más esta práctica porque te empiezan a escocer los ojos. Eso es así. Ese picor que sentimos, ¿es una molestia pasajera a causa de estos elementos o hay que preocuparse de algo más? No, en principio sí que sería En principio, algo grave producido por eso no debe producirse. Pero sí, efectivamente, sobre todo las piscinas con mucho cloro, eso va a producir una irritación ocular. Y sí, desde luego es interesante protegerse al respecto. Hombre, yo haría 2 recomendaciones muy sencillas al respecto. Primero, pues utilizar unas gafitas de bucear, que entre, por minimizar la entrada, aunque algo entra, pero que no entre tanta cantidad. Y yo recomendaría a las mamás y a los papás que cuando salga el niño ya de la piscina, cuando después de las 5 horas ya se ha acabado de una vez por todas, que cojan una ampollita de suero fisiológico y le peguen un chorrito. Que laven, que quiten el agente tóxico, aunque ya algo de cloro habrá irritado, por lo menos que no se quede acumulado ahí muchas horas, lavarlo con rapidez. Supongo que también funciona pues como la piel y el pelo, ¿no? Efectivamente, sí. Sí. Vale, pues antes de cerrar el capítulo sobre el verano, sí que quería tratar otra problemática que coge mucho época y mucho peso en esta época estival y es el uso de pantallas. Me temo que estival e invernal, el mal de nuestro tiempo, pero sí. Sí. En el momento en el que los peques no tienen cole, es mucho más habitual que las familias pongan una pantalla al niño delante, ¿no? ¿Cuánto afecta esto al desarrollo de la visión de los niños? Pues bueno, las pantallas afectan a los niños de forma muy notable. A ver, aparte del en sí el uso de pantallas también a los adultos, se produce reducción de la frecuencia de parpadeo, irritación ocular, lo que se llama el síndrome visual informático, por el abuso de pantallas. Eso, por supuesto, a los niños también les puede ocurrir. Pero ellos tienen un factor diferencial y es que tienen un ojo en crecimiento y cuando estás mirando mucho rato, sin hacer descansos, contraes un músculo que hay dentro del ojo, que es el músculo ciliar, que es el que se encarga de enfocar de cerca. Eso, horas y horas, durante mucho tiempo, esa contracción de ese músculo ciliar va haciendo que el ojo se vaya haciendo más largo, se elongue, y va generando la aparición de miopía. Entonces, el uso de pantallas en los tiempos actuales está generando una verdadera epidemia de miopía por el abuso de las pantallas. ¿Y hay alguna diferencia? Imagino que es igual de malo, pero ¿hay alguna diferencia entre mirar una pantalla en interiores y en exteriores? Desde luego, también. A ver, lo importante es un poquito lo que decían las abuelas, ¿no? Ten una luz buena, no te acerques demasiado a las cosas. Entonces, una iluminación adecuada. Yo lo que también recomiendo mucho es el modo nocturno en las pantallas, en la tablet y tal, el quitar esa luz azul y que quede tonos más cálidos. De hecho, yo lo tengo programado en mi tablet porque eso también dificulta luego la adquisición del sueño. Es decir, la luz azul, la exposición justo antes de dormir, reduce la secreción fisiológica de melatonina y los niños que están con la tablet hasta el último minutito encima, sin poner el modo nocturno, luego no se pueden dormir
porque se les han alterado su regulación fisiológica del sueño. Pues creo que el tema de las pantallas es un tema dentro de tu subespecialidad que está bastante incandescente a nivel mundial, ¿no? Porque genera muchos problemas en todas las edades. Genera desde, pues eso, problemas visuales hasta adicciones. A nivel ocular, hablamos, creo que ya me lo has mencionado, pero hay una pandemia, no, una pandemia no, una epidemia. Sí, sí. Una epidemia. Sí. Es que ya con las pandemias sí. Hay una epidemia mundial de miopía infantil a causa de las pantallas. Totalmente. Estamos ahora es una cosa tremenda. Es decir, sobre todo está ocurriendo mucho en países asiáticos, aparte de que puedan tener predisposición genéticas porque son países, por ejemplo, en Singapur se estima que el 80-90% de los niños son miopes. 80-90%, prácticamente todos. Porque tienen una presión escolar muy grande, o sea, son los que sacan las mejores notas estas de PISA. ¿PISA o PISA? No sé cómo se dice, pero PISA, ¿verdad? Vale, pues quiero decir, porque tienen una gran demanda, digamos, escolar y de estudio. Pero luego además es que el ocio, una vez acaban, dicen, por fin, ya puedo jugar. Y se ponen a jugar, con lo que hacen horas y horas y horas de pantallas. Entonces, en esos países hay un 80-90%, pero es que en España, a principios de los años 80, eran un 20% de la edad pediátrica, ya estamos en un 50%. Es decir, ya la mitad de los por debajo de 18 años ya son miopes. Entonces, claro, es un tema absolutamente tremendo. Y es verdad que, bueno, pues eso, que los niños ahora tienen un acceso muy fácil a lo que son las pantallas, el móvil, la tablet, el ordenador, lo tienen todo. ¿Pero todos los problemas visuales nacen de ahí o hay factores externos que también afectan o empeoran la situación? Claro. A ver, del tema de la miopía en concreto, también por supuesto hay un componente genético muy importante. Es decir, familias de miopes, si los dos papás son miopes, pues la mitad de los niños o más lo van a ser. Pero si además le sumamos estos factores externos, desde luego que los hay más. Yo siempre recomiendo en los niños que empiezo a detectar miopía, bueno, es que me lo haya inventado yo, por supuesto, hay un consenso de que hay que recomendarles siempre 3 cosas muy importantes. Las actividades al aire libre, 1 o mejor 2 horas diarias. La exposición a espacios abiertos, a que miren hacia lo lejos, y en la propia luz solar, eso está demostradísimo, que reduce la aparición y la progresión de miopía. Con lo cual, obligado, salir a la calle, al parque, a hacer el burro por ahí y no estar encerrado en casa con el tiqui-tiqui, ¿vale? Segunda cosa súper importante, el 20-20-20. Eso quiere decir que nos sirve a los adultos también, pero particularmente a los niños. Cuando lleves 20 minutos seguidos de uso de pantalla o incluso de lectura, de trabajo de cerca, tienes que mirar durante 20 segundos a 20 pies. 20 pies son 6 metros. Vale. Entonces, esa contracción que hemos hecho del músculo para enfocar, si va seguida de momentos de relajación de ese músculo, evita esa elongación del globo. Entonces, aunque hagan muchas horas, si hacen esos descansitos, esas pausas de 20 segundos, eso previene mucho la progresión de la miopía. Anda. Y tercera recomendación muy importante es que los dispositivos electrónicos, preferiblemente de media a larga distancia. Es decir, está muy demostrado que móvil y tablet producen incremento de miopía. El ordenador, los estudios son un poquito dudosos, pero parece que se inclina más hacia el no. Y, por ejemplo, en la tele se ha visto que no produce aumento de la miopía. Es decir, cuanto más lejos esté la pantalla, menos capacidad de inducción de defecto refractivo tiene. Mira, pues es bueno saberlo. Pero es muy importante. Salir a la calle, 20-20-20 y poco móvil. Genial. La miopía se conoce por ser la patología con la que no ves de lejos. Lo típico Exacto, sí. que dices de, ¿tú ves de lejos o de cerca? Pues la miopía... De hecho, en inglés ya le llaman nearsighted, farsighted. ¿Sí? A los hipermetros, Claro. farsighted, Sí. nearsighted a los miopes. ¿La miopía puede derivar en algo mucho peor? Que sea, Bueno, a ver, aparte de no ver de lejos. Sí, a ver, la miopía simple, la miopía leve, es decir, por debajo de 6 dioptrías, pues te obliga a llevar gafas, es un poquito esclavitud, pero bueno, tampoco es un problema excesivo. El problema está en la miopía magna, la miopía de más de 6 dioptrías, y por sobre todo la miopía de 14, 16, 20 dioptrías, porque asocia todo tipo de problemas. Glaucoma a inicio más precoz, cataratas a inicio más precoz, problemas maculares, problemas de la binocularidad, estrabismo adquirido en el adulto, problemas en la periferia retiniana, más riesgo de desprendimiento de retina. Es decir, de hecho, creo que es la causa, igual meto la pata con esto, creo que es la causa más frecuente de ceguera, son complicaciones de la miopía magna.
Es decir, la miopía simple, benigna, no es mucho problema, pero la miopía magna sí que lo es. Si conseguimos controlar esta epidemia de miopía, no es que tengamos menos miopía, sino sobre todo el objetivo es que tengamos menos miopes magnos, menos miopías patológicas. Bueno, pues hasta ahora lo que yo conozco como respuesta a esa miopía es el hecho de ponerte gafas y cada año ir subiendo la graduación. Pero más allá de lo que conocemos la gente de a pie, ¿hay algún tratamiento, alguna opción más innovadora en cuanto a esta patología? Bueno, pues esto justamente es el punto más importante, más candente ahora en nuestra subespecialidad, que es el control de miopía. Antes simplemente se iban poniendo las gafitas, la graduación subía hasta que le daba la gana parar, y ahora lo que hacemos es controlar la graduación y controlar la longitud axial, lo que crece el ojo. De hecho, hacemos como unos percentiles, como los que se hacen con el peso y la talla de los bebés, para ver si el ojo está creciendo de forma armónica, correcta, o se está, digamos, amorcillando, alargando en exceso. Y claro, ahora ya hay tratamientos muy efectivos. En los últimos 4 o 5 años han surgido 2 alternativas terapéuticas. Una con farmacológica, que son unos colirios especiales que detienen la progresión de la miopía, y otra óptica, que son unas gafas o unas lentillas especiales que tienen un diseño que se llama desenfoque periférico. Están enfocadas por el centro y desenfocadas por la periferia. Y ese diseño de gafa o de lentilla paraliza la progresión de la miopía. Y se pueden también utilizar las dos cosas como tratamientos combinados. Y eso, desde luego, está cambiando radicalmente el pronóstico de la progresión de la miopía en los últimos años. O sea que también hay tratamientos preventivos, no solo que ayuden a ralentizar la patología. Efectivamente, incluso ahora la moda está en tratar la premiopía. Es decir, si tú tienes dos papás muy miopes y tú ves ya que su hijo está con 0,25, dices, empiezo ya a tratar, y así ni siquiera le llega a aparecer la miopía. Eso, ahora yo tengo un poquito de duda, porque poner al niño una gafa para que no lleve gafas en el futuro es un poco absurdo. Es raro. Pero bien, quiero decir, sí, desde luego, el tratamiento de la miopía, el control de la miopía, es muy eficaz. Incluso ya estamos planteando empezar a controlar a los premiopes. Bueno, si te reduces el tiempo de gafa, algo ganas. Claro. Algo ganas. Y en este punto, ¿qué medidas generales recomiendas a las familias para frenar el progreso? O sea, ¿es simplemente por las pantallas? Sí, es un poquito lo que he comentado antes, sobre todo la actividad al aire libre, hacer los descansitos y evitar sobre todo las pantallas en visión próxima. Si hacen eso, tenemos muchísimo ganado. Y algo aún más importante, ¿alguna recomendación para nuestras familias para la época de verano? Para la época de verano, hombre, pues lo que hemos comentado, que los niños, el que sean niños, tienen que llevar gafas de sol como el adulto, protegerse ante el exceso de luz y un poquito pues los agentes tóxicos de cloro, etcétera, etcétera, pues intentar minimizarlo con gafitas de bucear o hacer con lavados con suero fisiológico al salir de la piscina. Especial cuidado a los ojos infantiles. Sí. ¿Y estas opciones las tenemos disponibles en la sanidad pública o también en la privada? O sea, ¿o es algo simplemente de la privada? Vale, el tema es que aunque hay un plan B, en el cual se ha dado una ayuda para las gafas, el tema de las gafas no está financiado. Es decir, las gafas sí que la tienen que comprar los padres y los fármacos pues están financiados parcialmente, como cualquier otro fármaco. Entonces, sí que hay cierta ayuda pública, pero sí que es verdad que la mayor parte de los tratamientos para el control de miopía lo deben costear los padres. Ok. El consejo más repetido en mayores y pequeños es ir a revisión. El otro día Roberto nos hizo mucho hincapié en esto. Aunque parezca una tontería, es que hay que ir a revisión. Y aunque parezca que no tengamos nada, que estamos bien. En oftalmología, sobre todo en la infantil, ¿cada cuánto recomendáis ir a revisión? Vale, es una pregunta muy buena y me alegra mucho que me la hagas porque siempre soy muy pesado con este tema. Los papás deben llevar a sus hijos como mínimo a los 4 años obligado. Vale. Aunque no hayan notado nada en absoluto. El niño que tiene una ambliopía, que tiene un ojo vago y solo ve con uno, no te va a decir, papi, yo del izquierdo no veo bien, veo mejor del derecho. Claro, Nunca lo va a decir. No tienen experiencia Entonces, visual. El pediatra debería, y lo hacen en la mayor parte de los casos, doy fe, de explorar la agudeza visual de cada ojo por separado. Pero mejor que vayan al oftalmólogo. Claro. Es obligado para mí a los 4 años. En todo caso, aunque no tenga ningún síntoma. Que el niño ve 100% los dos ojos,
fenómeno, campeón, ala. Que ve mal de un ojo, pues lo has pillado totalmente a tiempo. Hasta los 6-7 años tienes capacidad de manejar eso. Entonces es muy importante esa primera revisión a los 4 años. Además de las revisiones, por supuesto, del pediatra, que si nota algo nos lo va a enviar. Y una vez pasados los 6 años, pasada la edad de riesgo de ambliopía, diría yo que una revisión bianual sería suficiente. Si no hay ninguna patología, claro, cada 2 añitos está bien. Y si el niño empieza a no ver bien la pizarra, que está desarrollando una miopía, pues entonces a traerlo. Y al margen de lo que es la revisión, ¿hay acceso real y ágil a la oftalmología pediátrica o las listas de espera son muy largas y surgen problemas si mi hijo se tiene que operar de forma urgente la vista? A ver, no te puedo negar que indudablemente en una estructura sanitaria basada en la sanidad pública, pues hay muchas demoras. Claro que las hay. Demoras que a veces pueden ser muy problemáticas porque sí que podemos llegar tarde al tratamiento en un niño por haber tenido que esperar excesivamente. No es lo habitual. Normalmente la sanidad pública da una atención suficiente para no tener problemas importantes, pero claro que la hay. Y listas de espera, claro que las hay. Sí. Me temo que sí. Después de haber hablado sobre todo esto, me gustaría saber si tú tienes algún caso que se te haya quedado grabado. No tiene por qué tener relación con ninguna de las patologías que hemos hablado, ni nada, ni siquiera con una complicación clínica, simplemente algún momento de tu vida profesional que te haya marcado mucho. No sabría decirte uno con exactitud, la verdad. Hombre, es extremadamente satisfactorio aquellos niños que tienen patologías graves oculares y que tú has pensado que iba a tener un pronóstico visual muy malo y que iba a necesitar una ayuda importante, cuando los ves que se manejan bien y que pueden llevar un desarrollo normal y una vida feliz, hombre, te da muchísima alegría. Tengo muchos, no sabría decirte uno en concreto, pero sí tengo muchos que realmente te alivia mucho ver que este niño que tú pensabas que no iba a poder funcionar por sí mismo está funcionando con una autonomía. Me gusta mucho que todas las experiencias que habéis dicho aquí sean todas positivas, que no sea algo que te haya marcado negativamente. Alguna ¿no? tengo negativa también. Hombre, seguro, pero que ahora os venga a la mente uno positivo, jolín, es guay, es guay. Honorio, en tu especialidad, a diferencia de otras, es muy probable que un niño pequeñito al que operes, al que le arregles la vista, luego no se acuerde de ti a lo largo de su vida, que no se acuerde de quién es esa persona que le ha devuelto la vista, no se acordará de lo que has hecho por él. ¿Tú cómo procesas eso? No me ha parado mucho a pensarlo, pero efectivamente, claro, muchos de los niños que tú has tratado, el niño va a perder ese... muchos de ellos la verdad es que luego sí que vienen a las revisiones y no tienen el recuerdo de aquel momento crítico en el cual los trataste, pero sí que tienen el recuerdo de esto. Sí, pues efectivamente. Bueno, no importa, quiero decir, tú sabes que a esa persona le has ayudado, le has arreglado o le has mejorado lo poquito que hayas podido hacer su vida, bueno, son las satisfacciones suficientes con eso. Creo que vuestra profesión trata básicamente de eso. ¿Tú piensas alguna vez en los niños a los que trataste y en cómo verán ahora el mundo? ¿Piensas como, wow, yo me acuerdo de este caso, ¿qué será de este niño ahora mismo? Claro, claro que sí. ¿Sí? Claro que te acuerdas y claro que piensas y igual también el caso opuesto, decir, podía haber hecho más. Ajá. Por este niño también podía haber hecho más. Sí. O hice todo lo que pude y no resultó suficiente. Ya. Pero sí que es verdad que claro que te siguen contigo a lo largo de tu vida profesional seguro. y de todo, claro que Qué sí. guay. Si pudieras hablar con tu yo de cuando empezaste en esta rama, ¿qué le dirías? Huye, Forrest, corre, Forrest. No. No, que va, lo contrario. Como he dicho, te da disgustos, te da muchas preocupaciones, a veces pues se acuestan todos a tu ladito y todos a que hay que dormir, pero pues, la satisfacción que te da el haberles podido ayudar, casos a veces extremadamente dramáticos, eso
no tiene precio, desde luego que sí. Pues, Honorio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y para escucharte. mí un placer absoluto también. Y nada, gracias a vosotros por acompañarnos en este episodio de Desenfoque. Esperamos que estos minutos os hayan ayudado a ver el mundo un poco más claro. Recuerda que la prevención es la mejor herramienta para tu salud visual y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este contenido para ayudarnos a difundir salud. Este programa ha sido una iniciativa de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana con el patrocinio de Roche y la producción técnica de Ciberdet. Nos escuchamos el próximo mes y hasta entonces no olvides cuidar tu mirada. Cuando el MIR venga a preguntarme, le contaré que a gusto estoy aquí. Aquí disfruto, aquí quiero quedarme. Pongamos que hablo de infantil. De infantil.